también pues tengan la disponibilidad de esta grabación. Pues bueno, pues en principio darles la bienvenida a esta, que en realidad pues era nuestra segunda sesión del curso de creación de nuevas cooperativas y que por cuestiones de logística la tuvimos que reprogramar al día de hoy. Como ustedes saben, pues vamos avanzando en este curso. Estamos pues abordando también pues las diferentes temáticas que tenemos planteadas desde el inicio en el curso, y en esta ocasión pues toca abordar el tema del marco legal, incluidos también pues los últimos cambios a la legislación que se han estado realizando. Entonces, pues les agradecemos su asistencia. Se van a ir sumando también más compañeros y compañeras, y estará a cargo de esta sesión el cooperativista Héctor Valdés, que él forma parte de la cooperativa Consultoría en Iniciativa Social, el cual también pues ya algunos lo conocimos directamente en la sesión que tratamos de hacer presencial, y que en esta ocasión pues estamos retomando la temática que ya teníamos pendiente. Entonces, como en las demás dinámicas de la sesión, pues vamos a escuchar la presentación. En el Inter ustedes pueden plantear alguna las dudas, ya que como ahora pues ahora de mucho interés, y también también pues, ha sido pues, uno de los temas que han estado pues, presentes, ¿no? Dentro de las dudas que tienen los colegas y las colegas cooperativistas. Entonces, pues en principio vamos a agradecerle al compañero Héctor Valdés que dedique este tiempo para a platicarnos pues justamente del marco legal que atañen a las cooperativas, y en específico pues también de los últimos cambios que ha habido a la ley. Entonces, pues agradecerle, Héctor Valdés, bienvenido. Ya pues también Ujú. conocido y fundador del Nodes Vida y Saberes. Pues bueno, agradecer que está aquí con nosotros y pues darle la más cordial bienvenida. Bueno, bueno, pues muchas gracias, David, pero creo que me estás cambiando la jugada, ¿eh? Y lo que vamos a ver es cuestiones, vamos a llamar, fiscales para las cooperativas y no tanto el Bueno, marco sí, legal. Ujú. sí, tienes toda la razón, ¿no? En principio vamos a ver la parte fiscal. Digo, en algún momento, pues de las dudas que se han estado platicando, pues tiene que ver con los cambios en el marco jurídico, pero si se dan los temas, pues también tengan a bien saber que nuestro colega Héctor, pues también conoce muy bien estos cambios, ¿no? Entonces, iniciamos y le agradecemos nuevamente al compañero Héctor Valdés que abordemos este tema de las cuestiones fiscales dentro de las cooperativas, y bueno, los dejamos en sus manos. Gracias, Héctor. Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias. A ver, pues voy a cerrar mi cámara para que no tengamos problemas con el magnífico internet que tenemos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la parte, aspectos fiscales para las sociedades cooperativas. Y bueno, pues esto es algo de relevancia, o sea, desde que constituimos una cooperativa, no debemos de ver solo el aspecto legal sobre la constitución, lo que es cuestión también de los principios y valores cooperativos, que son de gran relevancia, sino también, o sea, de acuerdo a la figura de cooperativa, o sea, la clase, dice la ley en su artículo 21, la clase de cooperativa, debemos de establecer también una estrategia fiscal. ¿Para qué? Para que dentro del marco de la ley paguemos los impuestos, ¿sí? Y bueno, pues, o sea, vamos a ver los temas, qué son los impuestos, por qué tenemos que pagar los impuestos y cuáles son los tres principales impuestos que nos corresponden. Por la propia actividad podemos tener otros, ¿sí? Pero ¿cuáles son
los que regularmente Sí, buenas tardes. Perdón que interrumpa. No sé si es mi caso nada más, pero se escucha muy bajo. a ver, déjenme, voy a cambiar. Gracias. Creo que sí es generalizado. Ya nos comentan aquí en el chat que se Ajá. escucha muy bajito, muy lejos. Ajá. Entonces, tal vez era una cuestión de ahí del micrófono del compañero Héctor. A ver, Ahorita lo revisamos. ¿me escuchan mejor? Sí, Sí, mucho ya se mejor. escucha mejor. Sí, sí, Ah, así es, gracias. estaba utilizando unos audífonos, según yo, para que se escuchara mejor, pero bueno, parece que funciona mejor, o sea, el micrófono del teléfono. Ujú. Bueno, comentaba que los temas que vamos a ver son aspectos generales, donde veremos qué son los impuestos, por qué tenemos que pagar impuestos y también qué impuestos estamos, ¿cómo se llama? Tenemos que estar cubriendo como sociedades cooperativas. Los tres principales impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS en alguno de los casos. Y después vamos a ver como segundo tema las obligaciones que tenemos las cooperativas para la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, la elección del régimen fiscal, y decía, desde que constituyen la cooperativa, de acuerdo a la clase de cooperativa debemos elegir el régimen más adecuado. ¿Y por qué? Porque dentro del marco de la ley pagar los impuestos justos y no pagar de más, ¿sí? Esencialmente, o sea, no es evadir, es dentro del marco de la ley pagar los impuestos que nos corresponden. También, o sea, estas obligaciones que debemos de expedir y recabar comprobantes fiscales en todas nuestras operaciones, la obligación de llevar nuestra contabilidad electrónica, la presentación de declaraciones y el calcular y enterar las retenciones que efectuamos, o sea, por el pago, por ejemplo, a los anticipos de rendimientos o pago a honorarios que podamos estar desarrollando por algún trabajo especializado que requerimos como cooperativas. Y el último punto es las aportaciones al IMSS y al Infonavit. Y es las cooperativas, o sea, pagan IMSS, deben pagar el IMSS y el Infonavit, y ahí eso lo vamos a estar viendo. Ujú. Y en principio, bueno, ¿qué son los impuestos? ¿Sí? Y bueno, pues, o sea, la misma palabra dice, hay una imposición de lo que debemos de pagar. Y eso lo determinan los legisladores. Ujú. Y los impuestos nos dicen que son pagos obligatorios que tenemos la obligación todas las personas de hacer al Estado. Ujú. Y de acuerdo a los términos, o sea, las cantidades y formas que señalen cada una de las leyes. La Constitución establece que como ciudadanos sí tenemos derechos y obligaciones. Y nuestra norma jurídica suprema nos determinan con leyes secundarias, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos? Y una de ellas es aportar, o sea, de la generación de las actividades mercantiles que tenemos, aportar para el gasto público y que los gobiernos puedan, como se llama, contar con recursos para hacer todo lo que les corresponde. En nuestro país, o sea, existen tanto impuestos como contribuciones, pero esta vez hablaremos únicamente de los impuestos, ¿sí? Y están todos ellos, o sea, tanto impuestos como contribuciones y aportaciones a la seguridad social, todos están regulados por leyes específicas. Pero bueno, pues es algo común que pasa que la gente, por ejemplo, ya existe la disposición de que todos tenemos que pagar, como se llama, tenemos que estar inscritos al Registro Federal de Contribuyentes a partir de ser mayores de edad.
Ujú. Para tener, o sea, para que todas las operaciones se vean reflejadas y el gobierno pueda determinar también cuáles son los impuestos que debemos de pagar, ¿sí? Y los gobiernos van a obtener los ingresos, como mencionaba, para poder, ¿cómo se llama?, desarrollar los gastos prioritarios en educación, en salud, ¿cómo se llama?, sociales, de impartición de justicia, de seguridad, ¿sí? E impulsar, ¿cómo se llama?, la economía del país, dentro de lo que establece el artículo 25, los tres sectores económicos: el gubernamental, el privado y el social. Y no pagar, o sea, evadir impuestos como lo hacen muchos, y ya, o sea, hemos visto a grandes empresarios. Hay un estudio de Oxfam que dice, ¿cómo se llama?, ¿quién paga la cuenta? Ese es de 2025, donde establece que hay gentes, por ejemplo, como Elon Musk, que llega a pagar solo el 3% de sus utilidades como impuesto, ¿sí? Y eso es, o sea, a través de ciertos mecanismos que propician la evasión, ¿sí? Nosotros, bueno, tenemos impuestos directos y impuestos indirectos, ¿sí? Los directos son los que generamos y pagamos por nuestras actividades. Por ejemplo, los asalariados, el impuesto sobre la renta que les retienen, las gentes que tenemos actividades profesionales, nos retienen ISR y IVA cuando facturamos a una persona moral. Ujú. Y también, o sea, hay el impuesto especial para producción y servicios que pagan, por ejemplo, ahorita un grave problema que tiene la cooperativa Pascual al incrementarse por tener bebidas azucaradas de un alto contenido de calórico, ¿no? Ujú. Y el evadir, pues el no pagar impuestos, pues sí, no va a permitir al gobierno hacer cosas. O sea, yo sé que después tenemos el argumento de que se lo roban, ¿no? Y a veces es cierto que se lo roban, pero creo, como sea, que la obligación, como todo ente económico, es que tenemos que pagar impuestos. Y tenemos, o sea, tres de ellos, ¿no? El impuesto sobre la renta, que como decía, es un impuesto directo que se aplica a los ingresos que incrementan el patrimonio de un contribuyente, ¿sí? Por lo que las personas físicas y las personas morales, recordemos que los cooperativistas, por ejemplo, en este caso, somos personas físicas, pero la cooperativa se denomina una persona moral y estamos obligados al pago de este impuesto de acuerdo a los ingresos. Y ese pago se aplica a personas que residan en México, a personas que radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país, ¿sí? Es como, por ejemplo, las muchas marcas de automóviles, ahora pues son extranjeras, la gran mayoría, ¿sí? Hay muy poquitas que son, ¿cómo se llama?, nacionales. Aquellos, o sea, a pesar de estar en el extranjero, si están aquí en el país desarrollando una actividad mercantil y tienen ganancias, tienen que pagar impuestos aquí. Y ojo, hay algo muy importante, que es que vamos a pagar impuestos siempre y cuando tengamos ganancias, ¿sí? El ingreso, por ejemplo, por sueldos y salarios, se considera una ganancia, por eso está, ¿cómo se llama?, establecido que debe pagar un impuesto. Y también finalmente hay residentes en el extranjero, ¿sí?, que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México. Todo lo que se produzca aquí tendría que pagar un impuesto aquí. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de ingresos? Pues las ganancias, por ejemplo, de esos empresarios, las utilidades que tengamos, ¿sí?, que nosotros le llamamos rendimientos, las remesas y ganancias distribuidas por personas morales, ¿sí?, los sueldos y salarios y los ingresos asimilados
recordemos que los cooperativistas, así como personas que prestan una actividad profesional, que no son miembros, que no son empleados, sino son gentes. Por ejemplo, cuando contratamos a un abogado, a un contador, o sea, lo podemos llegar a asimilar a salarios, ¿sí? Y también están los honorarios, las remuneraciones a miembros de consejos, que recordemos que en las empresas privadas hay consejeros profesionales, los sueldos de los administradores, ujú, los comisarios, y esto porque, por ejemplo, las cooperativas y las sociedades anónimas son distintas, incluso no solo en sus objetos, sino también en su organización. Y los comisarios, por ejemplo, son lo que sería en una cooperativa el consejo de vigilancia o la comisión de vigilancia. En las sociedades mercantiles, los comisarios son externos a los integrantes de la sociedad, a los socios, ¿sí? Perdón. Y también los gerentes que tengan. Ujú. Tenemos que pagar impuestos si nosotros arrendamos bienes inmuebles o bienes muebles. Si recibimos intereses, por ejemplo, los bancarios, si recibimos un premio, si nos sacamos el melate, tenemos que pagar impuesto. También pagan impuesto las actividades artísticas, las deportivas o los espectáculos públicos. Los remanentes distribuibles de personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? También pagan impuestos. O sea, en las ACES, si llegan a distribuir un remanente, o sea, que no sucede muchas veces, pero también tendrían que pagar impuestos. La venta de inmuebles, la construcción de obras, la instalación, mantenimiento y montaje de bienes inmuebles, ¿sí? La inspección y supervisión y otros ingresos que tengamos. Algunos ingresos, por ejemplo, que nosotros nos dedicamos a vender nuestros servicios, ¿sí? Algunos servicios de capacitación, pero si nosotros dentro de lo que es los activos vendemos algún activo, se denomina que tenemos otros ingresos y de esos ingresos tendríamos que pagar impuestos. Y hay otro impuesto que son los más comunes, o sea, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. El impuesto sobre el valor agregado es un impuesto indirecto, o sea, que pagamos al consumir, ¿sí? Y este impuesto se determina de acuerdo a la zona y de acuerdo a los artículos que se están vendiendo. Hay impuesto en general en el país, hay un impuesto del 16%, pero en las franjas fronterizas está al 8%. Y también algunos artículos que no tienen valor agregado tienen una tasa cero o son exentos. Y a pesar de que la tasa cero y los exentos no se pague impuesto, como se llama, tienen características distintas, ¿eh? Y están bien establecidos por las disposiciones fiscales. Entonces decíamos, el 16% lo pagamos en la mayor parte de los actos. Y recordemos que este es un impuesto que es del gobierno. El gobierno nos dice, por tus servicios estás cobrando 100 pesos. Ahora, como es un servicio que tiene un valor agregado, por mi parte, para mi gobierno, tú a ese precio le vas a sumar el 16%. Y esos montos me los tienes que entregar. Y se denomina que se deben de enterar. Ujú. La tasa cero, como mencionaba, son algunos actos específicos. Los exentos
o bienes excluidos, como enajenaciones de terrenos y casas habitación, ¿sí? Porque no tienen un valor agregado, se les excluye del IVA, del pago del IVA. Pero también, como mencionaba, existe una tasa fronteriza donde se paga la mitad del impuesto que se paga en todo el país. ¿Y qué aplica a la tasa del 16%? ¿Sí? Aplica la enajenación de bienes, aplica la prestación de servicios independientes, lo que nosotros llamamos honorarios, ¿sí? Aplica el arrendamiento, que es el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, ¿sí? La importación de bienes o servicios, ¿sí? ¿Sí? Dice que toda persona física o moral que se dedique a alguno de los rubros anteriores se ve obligada a pagar la tasa del 16%. Ahora, ¿qué es lo que nos aplica a una tasa cero de IVA? ¿Sí? Si nosotros elaboramos un libro y lo queremos vender, si, si es nuestro, o sea, libros, revistas o periódicos no pagan IVA, tienen una tasa cero. Las joyerías, el oro, la orfebrería, piezas ornamentales y artísticas que contengan 80% de material, o sea, en este caso de material precioso, o una calidad mínima del 10% de quilates, ¿sí? Esos no pagan IVA, están en tasa cero. La venta de animales y vegetales que no hayan sido industrializados, excepto el hule, está en tasa cero. La venta de medicamentos de patente y productos destinados a la alimentación, exceptuando néctares y jugos, o sea, las medicinas o alimentos, tienen una tasa cero. La venta de hielo, ¿sí? La, los cultivos de invernadero, el ixtle, la lechuguilla y la palma están en cero. O sea, una buena noticia para los muy ricos, el caviar está en tasa cero, salmón ahumado o angulas, ¿sí? Los herbicidas, plaguicidas y fertilizantes que se utilizan en la ganadería y la agricultura están en tasa cero, ¿sí? Y también entran en esta categoría los servicios dedicados a la pasteurización de la leche, a la agricultura, a la ganadería, a los moledores de granos como maíz y trigo, todo eso está en tasa cero. ¿Por qué? Porque están dentro de un régimen que se establece que es el sector primario de la producción. Y ven, pues como mencionaba, o sea, no debemos confundirnos la tasa cero con la exención de IVA, ¿sí? Aunque no paguemos impuestos, ¿sí? Nos dice que mientras los actos exentos de IVA no se ven en la obligación de declararlo, ¿sí? Tampoco pueden recibir devoluciones, ¿sí? Porque muchas veces dentro de nuestra actividad, o sea, el IVA se maneja de esta forma. Nosotros establecemos, por ejemplo, el 16% de IVA, pero dice el gobierno, pero mientras tú pagues también el IVA que tú pagas, lo descuentas de ese 16% que me tienes que enterar. Si pagaste, si en tu factura pusiste 16 pesos, pero en facturas que compraste, o sea, tienes respaldado 10 pesos, a mí me enteras únicamente 6. Pero en el caso de que tú hayas pagado más IVA de lo que facturaste, entonces sí hay una devolución. Y esta devolución se da de manera normal cuando no cobras IVA. ¿Por qué? Porque si estás comprando algo, lo cobras con IVA. Entonces, los actos exentos no están sujetos a devolución. La tasa de IVA cero sí
es posible la devolución de IVA, ¿sí? Porque estamos pagando IVA de más, entonces sí nos puede devolver, pero si está exento, no nos puede devolver. Entonces espero que haya quedado claro. Ujú. Y bueno, esta es me voy a saltar esta parte, porque era una notita que dejamos de hace tiempo. Ujú. Bueno, ahora el tercer impuesto, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, este impuesto varía, ¿eh? Varía de acuerdo a las disposiciones y este impuesto se aplica a la producción, venta e importación de gasolinas, de alcoholes, de cerveza y de tabacos, ¿sí? Y esto es un impuesto indirecto. O sea, porque nosotros cuando compramos gasolina, no estamos pagando un precio, pero ese un precio ya está incluyendo el IEPS. Sí, cuando compramos alguna botella de alcohol o de mezcal, o sea, también estamos pagándolo sin que nosotros incluso sepamos como consumidores. Ujú. Ahora, por ejemplo, hay un ejemplo, o sea, de las altas tasas que tiene el IEPS. O sea, en el mezcal la suma de IVA y IEPS llega a estar al nivel del 70% del valor del producto. O sea que si nosotros vendemos en 100 nuestra botella de mezcal de cualquier, ¿cómo se llama?, capacidad, uh-huh, nosotros tenemos que aplicarle al consumidor el 70%, cosa que no sucede si nosotros exportamos el mezcal, ¿eh? Ahí hay un aspecto que suena hasta interesante. Entonces, qué productos están pagando IEPS? Como mencionábamos, la gasolina, las bebidas alcohólicas, las cervezas y bebidas refrescantes. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el Pascual Bond paga IEPS. Los tabacos labrados, los juegos y sorteos y las telecomunicaciones. Todo ello paga IEPS y lo pagan con distintos porcentajes. ¿Sí? Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? Estamos bien, gracias. En mi caso, ninguna, contador. Muchas gracias. Excelente explicación. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos como sociedades cooperativas? A partir de nuestra constitución, ¿sí? Las cooperativas, y de veras, cada vez está más complicado esa parte, ¿eh? Cuando nos constituyamos, necesitamos, o sea, que los socios, o sea, no nada más vamos a elegir la calidad de socios, sino también que los socios que se van a integrar con nosotros no tengan ningún adeudo de carácter fiscal. Porque si la tienen, no nos van a dar la inscripción al Registro Federal de Causantes. No solo tenemos que ver en en nuestros documentos oficiales de que la CURP esté muy bien, de que el registro federal de contribuyentes de cada uno de los socios esté bien escrito, de que sus nombres también sean correctos. Y me ha tocado, por ejemplo, algunas compañeras, dice, la compañera se llama María Félix. Y cuando uno ve su credencial para votar, que es la credencial del INE dice MA. Félix. Y si le ponemos María Félix, ya nos rebotaron el acta, ¿eh? Tenemos que ponerle exactamente como dice su credencial para votar. Tenemos que ponerle MA. Félix. Ujú. Entonces, pero también tenemos que revisar, ¿sí? O sea, ahora se está solicitando
no solo la credencial para votar, como esencialmente, que es la que yo, por ejemplo, cuando constituimos, recomiendo que utilicemos la credencial para votar y que esta debe estar vigente. Tenemos que ver que la CURP, que también, o sea, yo nunca he entendido esto de cuando se piden las actas y la CURP recientes, todos los documentos los piden recientes. Que este documento, o sea, pues si va a decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, la CURP no debe de cambiar. Pero si tiene problemas, entonces sí tenemos, si está mal escrito algo o hay algún problema, tenemos que resolverlo antes de realizar la constitución de la sociedad. Y tenemos que revisar también de su constancia de situación fiscal, que por cierto también la piden reciente los fedatarios, e incluso ahora INAES también la está pidiendo reciente. Tenemos que revisar que el compañero no tenga problemas. O sea, no solo necesitamos la constancia de situación fiscal, sino también tenemos que ver la opinión de cumplimiento y de que ésta sea positiva. Y bueno, o sea, ya teniendo, pensemos que todo lo tenemos bien. Decía un ex socio argentino que en el largo plazo todos vamos a ser ricos y felices, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto, ya habiendo constituido la cooperativa, tenemos, como se llama, que ir a darla de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esto lo tiene que hacer el representante legal y el representante legal debe contar con firma electrónica, ¿sí? O la llamada ahora e-firma. Debe tener, y esta otra vez debe estar vigente. Y tenemos que hacerlo. ¿Qué plazo tenemos, sí, para presentar el alta en el Registro Federal de Contribuyentes? Y esto a veces, la verdad, o sea, se me hace una burla de las autoridades, o sea, y creo que a veces, o sea, no sé por qué, o sea, hay veces que no sé si esté contra el autoritarismo y no soy, ¿cómo se llama? Anarquista, ¿eh? ¿Mm? Pero dicen que debemos de presentarla dentro del mes siguiente al día en que se tenga obligación de presentar las declaraciones periódicas. Es al día siguiente de habernos constituido, o sea, ya incluso teniendo la inscripción se puede hacer incluso antes de contar con la inscripción al registro público de comercio. Entonces, esto quiere decir que después de que nos dieron fe, es parte un mes, ¿sí? Pero el SAT a veces se excede, para darte la cita, se excede del mes. Por eso digo que pues esto no puede, no pueden darte solo un mes, ¿sí? Para darte de alta, ¿no? Finalmente, o sea, también hay que reconocer que no hay gran problema cuando te presentas, o sea, te puedes presentar, no sé, un año después de haberte constituido y darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pero sí te van a solicitar generalmente, ¿sí? Y que es a veces puede no suceder, pero generalmente te van a pedir que presentes las declaraciones a partir de que te constituiste. Ujú. Entonces, nosotros digamos que en teoría tenemos un mes para darnos de alta, poder, ¿cómo se llama? Ya incluso a partir de que nos damos de alta y que nos podemos empezar a facturar, ¿sí? Y poder expedir comprobantes, o sea, poder expedir y solicitar comprobantes fiscales, y porque ya nos otorgan el registro, la clave del Registro Federal de Contribuyentes,
y la firma electrónica. O sea, a partir de ahí ya tenemos que presentar todas las declaraciones que nos correspondan de acuerdo al régimen fiscal que hemos elegido. Y bueno, ¿cuál es el régimen fiscal que tenemos que tendríamos que estar solicitando? ¿Cuál es el régimen? O sea, y vuelvo a decir, bueno, es de acuerdo a la clase de cooperativas el régimen fiscal que deberíamos de estar solicitando. Y el artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece que hay tres clases, ¿sí? Tres clases de cooperativas. Las cooperativas de consumo de bienes y servicios. La segunda clase es las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Y la tercera clase es las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En el caso de las sociedades cooperativas de consumo, se les considera que son personas morales con fines no lucrativos, igual que las asociaciones civiles. Pero siempre y cuando no estén desarrollando, o sea, preponderantemente al mismo que las asociaciones civiles, una actividad mercantil. O sea, una sociedad de consumo en términos fiscales no debería de generar utilidades, sino debe generar ahorros para sus integrantes y estos ahorros deben de, ¿cómo se llama?, regresarse a los socios de la cooperativa de acuerdo a los criterios que establezca la propia cooperativa de consumo. Entonces, como cooperativa, no debería tener una utilidad, ¿sí? Está exenta de pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Y solo, dice, realizará retención y enterarán las cantidades a cargo de terceros en caso de que, por ejemplo, tengamos pago de sueldos y salarios, ¿sí? Alguna gente, solo eso o hayamos contratado a un contador y este nos esté extendiendo un recibo de honorarios, las cantidades que retengamos, ¿sí? Por impuesto sobre la renta o en el caso del contador por servicios profesionales externos del impuesto sobre la renta y del IVA, esas las tenemos que enterar, ¿sí? Porque son cantidades a cargo de terceros. Y bueno, este régimen, creo que no tocamos las de ahorro y préstamo, que también eran consideradas en la ley de 1994 también cooperativas de consumo. Y a partir de los principios del año 2000, la sacaron del área de consumo para crear una tercera clase y ellos tampoco pagan, como se llama, impuestos sobre la renta. Pero sí o sea, retienen por intereses a los socios cooperativistas, o sea, los intereses que se les paguen, ¿sí? Y se les retiene el IVA principalmente, ¿eh? Entonces, consumo y ahorro y préstamo se les considera personas morales con fines no lucrativos. Pero ojo, por ejemplo, una cooperativa de consumo, ¿sí?, que compre para beneficio de los socios, dice la ley que puede vender a terceros, puede vender a externos. Y esas operaciones que tenga con externos, esas operaciones sí van a ser grabadas, porque no son ahorros, sino son una ganancia que tienen por la compra, como se llama, a bajo precio, y en su caso, la venta también que tengan por la utilidad por la utilidad de la venta que tengan a personas externas. Y esto, por ejemplo, les platicaré del caso de
las gasolineras del bienestar. A mí me tocó participar en el proceso de constitución de las gasolineras del bienestar, y la primera gasolinera que se creó la creó INAES. La INAES, o sea, es la gasolinera que se ubica en Guelatao, Oaxaca, y esa gasolinera la dieron de alta de acuerdo a recomendación de INAES a hacer una cooperativa de consumo. Pero esa cooperativa, como se creó, se llama la cooperativa de Zairú, sí se creó con 28 socios. Y obviamente no todos los socios iban a consumir. Se habla de que una gasolinera pequeña debe tener, y lo comentaba hace 2 días con el director de Pemex encargado de gasolineras de bienestar, debe tener un consumo entre 25 y 30,000 litros al día. Y esos, ¿cómo se llama? Los socios pues solo van a consumir una pequeña cantidad de esos litros. Entonces la venta total, o sea, en más del 95% es externos. Y elegir un régimen fiscal de este tipo es contrario a los intereses, ¿sí? Y a la estrategia fiscal adecuada de una sociedad cooperativa. O sea, la constitución, o sea, y es una muestra de que INAES no, o sea, no son expertos en cooperativas. Y esto les ha traído un gran problema porque no hace mucho tuvieron que pagar cerca de 4 millones de multas por no haber enterado los intereses, los impuestos adecuados. Entonces tenemos que elegir, o sea, cuando constituimos, tenemos que elegir el proceso y de régimen fiscal adecuado. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la gasolinera de Calakmul, la gasolinera de Krill y la gasolinera de Cuetzalan, ¿sí? Hay otras, creo que está en Oaxaca, son 5 gasolineras. En total, esas están constituidas como cooperativas de producción, ¿sí? Y eso, pues, aquí la gran diferencia es que aquí las cooperativas de consumo que le venden al, al público en general, de las operaciones que tiene el público en general y sus ganancias, se aplica el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que sobre esas ganancias deben de pagar el 30% fijo, directo, sin tablita ni nada, ¿sí? Directo, ¿cómo se llama? De impuesto. Y en el caso, ¿cómo se llama? Ya veremos ahorita los de producción. En el caso de las cooperativas, por ejemplo, la de Cuetzalan, que es la que conozco de primera mano, ellos están dados de alta en otro régimen donde no pagan impuestos sobre la renta. Esa es la pequeña gran diferencia de elegir o no elegir, ¿cómo se llama? Adecuadamente tu régimen fiscal. Ahora, también para las cooperativas de producción, también hay una gama de regímenes fiscales que podemos elegir y que algunos de ellos tienen buenos beneficios y pueden ser regímenes fiscales de transición, ¿eh? Por ejemplo, las cooperativas que producen pues, aspectos, o sea, que son del sector primario y que producen, o sea, productos agrícolas, ganaderos, sí, de este tipo, hay un régimen que se denomina de agapes, donde ellos tienen un beneficio de cierto monto de acuerdo a los socios con los que cuenten, tienen montos exentos que pueden llegar a varios millones de pesos de ingresos exentos. ¿Qué representa ese ingreso exento? Que yo voy a vender y no, o sea, si no llego a ese monto, por ejemplo, hablemos de 3 millones de pesos, si no llego al monto de 3 millones de pesos, pues no, o sea, no pagamos ningún impuesto.
A partir de que superemos ese monto de 3 millones de impuestos, pagamos impuestos, pero pagamos solo un porcentaje de ese impuesto. Entonces, ya cuando se tienen ventas muy fuertes, por ejemplo, no sé, ya pasan de muchos millones de pesos, ya tengamos, no sé, ventas de 8 millones o más, ¿sí? En ese momento, lo ideal es cambiar de régimen de ley, ¿sí? Y cambiarlos al régimen especial para cooperativas de producción. Cuando llegamos al SAT, en el SAT siempre nos van a querer, ¿cómo se llama?, meter en el régimen general de ley, que es el régimen donde más declaraciones se hacen y donde se paga el mayor impuesto. Entonces, lo que recomendamos a las cooperativas de producción es adoptar el régimen especial para sociedades cooperativas que se denomina sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus impuestos. Y en ese régimen, las cooperativas no pagan impuesto como cooperativas, ojo, ¿eh? Yo no digo que no pagan ningún impuesto, si no pagan impuesto como cooperativas. Solo se paga cuando se distribuye esa ganancia a los socios. A los socios sí se les detiene impuesto sobre la renta, ¿eh? De acuerdo a las tablas del artículo 155, ¿sí? Es donde se está aplicando ese impuesto, ¿sí? A los cooperativistas, pero la cooperativa no paga impuestos. Y un ejemplo podría ser que en una sociedad cooperativa, vamos a ver, que tengamos dos sociedades cooperativas, ¿sí? Una está en el régimen general de ley y otra está en el régimen especial, que vuelvo a repetir, se llama sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus ingresos. ¿Mm? La que está en el régimen general de ley y la segunda cooperativa tienen la misma utilidad de 100,000 pesos. Entonces, la del régimen general de ley se establece, como lo mencioné, en el artículo 9, que de esos 100,000 pesos van a pagar de impuesto al gobierno 30,000 pesos. Entonces quedarían 70,000 pesos para distribuir entre sus fondos y distribuirlo entre sus socios. Y digamos que todo eso lo vamos a distribuir entre los socios, ¿no? Entonces los socios, si son, digamos, ¿cómo se llama?, 10 socios, pues les va a tocar, pues, de 7,000 pesos, si bien le va. Les va a tocar 7,000 y esos 7,000 pesos que le corresponde a cada socio, se les va a aplicar la retención de impuestos. En el régimen especial para sociedades cooperativas de producción, no pagarán los 30,000 pesos, el 30%, sino que tienen, o sea, como tienen 2 años para distribuir la utilidad a los socios cooperativistas, en lugar de recibir 7,000, los socios cooperativistas van a recibir 10,000. Y sí, les van a retener un poquito más, pero también van a recibir un poco más de lo que les corresponde en el otro régimen fiscal. Entonces, aquí las sociedades cooperativas, como mencionábamos, y aquí lo tengo, a ver, voy a tratar de marcar, no, como es presentación, no lo puedo marcar, pero dice, aquí viene en esta diapositiva la denominación de sociedades cooperativas de producción que optan por distribuir sus ingresos. Entonces, sé que estas cooperativas calcularán el impuesto sobre la renta del ejercicio sin necesidad de pagos provisionales y van a poder diferir la totalidad del impuesto anual
hasta el ejercicio fiscal, que son 12, no más, ¿sí? En que se distribuye a sus socios la utilidad gravable que le corresponda. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué artículo o qué sección habla de la ley del ISR, habla de este régimen especial? Creo que es el 194, ¿eh? Gracias. Ujú. Yo tengo una duda, me perdí un poquito. Ajá. Este régimen de, de sociedades cooperativas de producción, Sí. en donde primero se distribuye a los socios y luego ahí se cobra impuestos, ¿oí mal o mencionó que solamente era cuando la cooperativa tenía ingresos a un límite? No, 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 a ver, son regímenes distintos. Hay un régimen fiscal que se denomina AGAPES, que son las siglas de agricultura, ganadería, pesca, silvícola, ¿sí? Y ese régimen tiene, tiene, de acuerdo al número de integrantes de la cooperativa, creo que hasta el límite de 10, por cada socio que tiene un monto exento, que en suma creo que llegan a los 3 millones de pesos o un poco más, ¿eh? Pero son solo aquellos que se dedican a estas actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvícola, ¿eh? O sea, las cooperativas, por ejemplo, de producción como Cruz Azul o como Pascual, no están dentro de los agapes. Y ellos sí tienen un monto exento. Ah, ok. El otro, Ay, perdón. sí, sí, te escucho, perdón. Entonces, nosotros podíamos, pues, adoptar este régimen especial Ujú. todo el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿no? Sin cambiar al general que nos recomienda no, que es al que nos dice que probablemente quieran inscribirnos en primera instancia. Ajá. Pero, ¿en qué caso, digamos, o qué condiciones tendría que haber para que ya no nos eh, jugar a nuestro favor este régimen especial y tuviéramos que cambiar de régimen al general? Ya cuando, ya cuando rebasas el monto de exención, ujú, ya cuando lo estás rebasando, aunque pagues menos impuestos, ya vas a pagar impuestos de todos modos. Y en el régimen especial no vas a pagar impuesto sobre la renta como cooperativa. ¿Sí? Eso sí quiero recalcarlo. Como cooperativa. Como cooperativista sí vamos a estar pagando impuestos, ¿eh? O sea, cuando la cooperativa nos pague, nos dé los anticipos de rendimientos, ¿sí? Cuando nos pague, ahí nos tienen que retener porque es un régimen muy similar al de sueldos y salarios, sin el beneficio del subsidio al salario. Ah, ok, ok, ya entendí. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Creo que había una pregunta, no sé si alguien me puede. Mira, aquí hay dice, son 20 salarios elevados al año por socio. Exactamente, Ángel, ¿sí? Ujú, exactamente, Ángel. Y son hasta 7 millones máximo, ¿sí? No sé si tengas, Ángel, si tengas, ¿cómo se llama? Acceso a tu micrófono, porque complementa muy bien la idea, ¿eh? Sí, gracias. La verdad es que excelente presentación.
Sí, nada más que lo que comentaba usted, debe ser un traje hecho a la medida, sobre todo que hay muchos beneficios para estas figuras, pero tiene uno que Ajá. ser muy, muy, muy cuidadoso, sobre todo porque, por ejemplo, las sociedades de consumo tienen requisitos, es decir, no pueden dedicarse a otra cosa, ¿no? Y además hay tiempos. Si se Ah, dedican a otra claro. cosa, en automático cambian, y entonces en automático son sujetas del impuesto sobre la renta del 30%. Es decir, no se puede jugar con esta parte, o sea, tiene que ser muy cuidadoso con la esquematización, tiene que ser muy cuidadoso con las actividades que realizas, porque si por algún error llegaras a hacer una actividad, le llamamos una actividad, eh, ¿cómo se llama? Sí. Que de repente se hace una enajenación o una actividad que no tenga que ver con el giro, en automático la autoridad nos pudiera cambiar de régimen. Es decir, no Ah, podemos cometer ningún error. Entonces, siempre debemos tener el acompañamiento de un especialista que vaya cuidando, sobre todo porque somos sujetas del impuesto, del pago de seguro social. Habría que ver el beneficio que se tiene en donde nos dan el subsidio del 50%, pero habría que ver si somos sujetos de ello. Habría que ser cuidadosos sí. porque honorarios asimilados a salarios, la ley federal del trabajo con su reforma dice que sí, sí estamos obligados a darlos de alta en el seguro social. Entonces son muchas Ujú. cuestiones, por ejemplo, las sociedades sin fines de lucro se apegan al Código Civil, entonces tenemos que ser cuidadosos con el Código Civil. Y entonces son una serie de normas y de leyes que debemos de cuidar mucho y son trajes a la medida. Yo comparto con usted excelente información, pero vamos a ser muy cuidadosos y el acompañamiento siempre de un especialista. A ver, lo que acabas de decir es muy cierto. Es muy cierto. Mira, incluso yo conozco casos de asociaciones civiles, ¿sí? Que el Código Civil establece que las asociaciones civiles son personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? Y el Código Civil te dice que, o sea, que no tienen fines lucrativos, que no tienen actividades preponderantemente, que tienen actividades preponderantemente no lucrativas, que pueden por excepción dedicarse a eso. O sea, incluso se les permite hacer alguna actividad donde generen ganancias para cumplimiento de su objeto, ¿sí? Pero si tienen, o sea, si la autoridad detecta que están teniendo actividades que son de carácter lucrativo, y esto es, o sea, no es de manera de excepción, sino ya realmente es regular en su actividad, les quita el régimen, ¿eh? Y los manda automáticamente, como tú bien indicas. Me tocó ver conocer el caso de una asociación civil que las mandaron al régimen general de ley, ¿eh? Donde tienen que hacer todas las actividades, o sea, ahora sí que pues tiene el mismo trato que una sociedad anónima. Ujú. Entonces, esta parte de que las cooperativas se asesoren y porque si no les sale muy caro el, los errores en el carácter fiscal, ¿sí? O sea, y si tienen un buen asesoramiento, o sea, puede ser muy lucrativo, o sea, su actividad. ¿Mm? Bueno, otra de las obligaciones de las sociedades cooperativas es mantener actualizada, o sea, ya nos dimos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora tenemos que mantener actualizada nuestra información ante el registro, ¿sí? Tenemos que avisar, pues ya también, o sea, esto lo tiene el INAES, ¿eh? Cambios de domicilio, tenemos que avisar la actualización de actividades económicas y de obligaciones. Recordemos que las obligaciones se derivan también de la determinación que tenemos en el objeto social a qué nos vamos a dedicar. Eso lo ven cuando nosotros queremos darnos de alta, lo ven en Hacienda y dicen, bueno, pues tú te vas a dedicar a todo esto, pues entonces te entran todas estas obligaciones también. Ujú. Tenemos que avisar también de la suspensión de actividades, ¿sí? De la apertura y cierre de establecimientos. Ujú. Entonces, o sea, cuando nosotros, en la actualización de actividades económicas y obligaciones, cuando nosotros
queramos modificar nuestras obligaciones, ¿sí? Hay, hay hasta un formato, ¿no? De incremento de obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces, tenemos la obligación de avisarle a Hacienda, porque si no al rato van a decir, oye, es que tú nunca me dijiste que te ibas a dedicar a tal o cual cosa, ¿no? Es más, o sea, cuando nos damos de alta, nos dan hasta un porcentaje en las actividades y que nosotros definimos, ¿sí? O sea, que ellos nos a veces nos empujan a la definición, pero que nosotros definimos en esas actividades, ¿sí? Nos dicen, ah, bueno, yo me dedico, por ejemplo, como cooperativa de asesoría al 60% me dedico a la capacitación, ¿sí? Me dedico el 20% me dedico, ¿cómo se llama?, a las asesorías y consultorías. Y el otro 20% a la gestión administrativa hacia otras, para nuestros clientes. Pero si al rato ellos determinan, oye, estás vendiendo, o sea, ahora estás dedicándote a la venta de café, man. Sí, porque nosotros conocimos a una organización que es productora de café y ahora pues, nos convino empezar a vender con ellos café. Entonces la autoridad va a decir, esta no está establecida y nos puede llegar a multar, ¿eh? O sea, por eso tenemos que avisarle e incrementar nuestras actividades. Si nosotros suspendemos, también tenemos que avisarle y no avisarle como a veces lo hacemos después de 2 años, ¿no? ¿Sí? La suspensión de actividades, por ejemplo, si nosotros ya no estamos operando, lo ideal es que digamos que suspendemos actividades, que vamos, y esto nos va a dar una temporalidad para no presentar declaraciones y no tener problemas, pero tampoco podemos emitir facturas si estamos suspendidos, ¿eh? Ujú. Y si nosotros, por ejemplo, en el caso de que a lo mejor, o sea, la ley de cooperativas como las leyes mercantiles establecen que si dejamos de operar y ya no lo vamos a hacer, hay un proceso de, ¿cómo se llama? Ahí se me está yendo el nombre. Ujú. O sea, donde nosotros determinamos que ya no vamos a tener operaciones y, ¿cómo se llama? Se llama de disolución, perdón, y de liquidación, que son dos actos jurídicos distintos, ¿sí? La disolución es determinar que ya no vamos a operar y a eso le debe seguir el proceso de liquidación, ¿sí? Donde nosotros ya vamos a darle mate a la cooperativa y a su patrimonio y terminar, o sea, liquidar, o sea, debemos de pagar lo que debemos, cobrar lo que nos deben y hacer un proceso de liquidación y determinar el fin de ¿cómo se llama?, del patrimonio económico de la cooperativa y dar los avisos correspondientes. Es todo un proceso, ¿eh? Ujú. También eso debemos de avisar para que podamos dar de baja el RFC. O sea, solo lo podemos dar de baja siempre y cuando se haya dicho el proceso de disolución y liquidación. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Es expedir y recabar comprobantes fiscales. Si nosotros partimos desde un orden, ahora sí que desde el principio no vamos a tener problemas, ¿eh? Pero todo, o sea, nosotros cuando nos damos y constituimos una cooperativa, debemos de aperturar una cuenta bancaria. Y todo lo que nosotros, todas las operaciones que hagamos tanto de ingresos como de egresos, deben pasar por la cuenta bancaria y todas las operaciones deberán tener un documento de respaldo, que es una factura por la salida, por las entradas, ¿sí? Y una factura que recabemos, ¿cómo se llama?, por las salidas, ¿sí? Entonces, nos dice que las personas que adquieran bienes
disfruten de un uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que se les hubiera retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por el Internet respectivo. O sea, los llamados CFDI, ¿sí? O sea, ya no, o sea, ya no hay recibos simples, ya no hay nada, ¿eh? O sea, debemos de cuidar mucho y, por ejemplo, sí contratar a un contador que nos esté estableciendo las, las reglas que debemos de llevar, ¿eh? Para poder, ¿cómo se llama?, hacer la comprobación total de las operaciones, ¿sí? Ya un compañero que trabajó muchos años en Hacienda, que fue funcionario, o sea, cuando se hacen las declaraciones me decía, es que ya a veces, ya los sistemas están para que ya no hagas ni la declaración, sí, porque a veces cuando hacen las declaraciones están mintiendo, ¿no? O sea, ya Hacienda con la emisión de comprobantes, o sea, digitales, o sea, ya Hacienda tiene el control de todo. Ujú. También, dentro de nuestras obligaciones es que tenemos que llevar una contabilidad donde se registren todas las transacciones que tenemos los contribuyentes y nos tenemos obligatoriamente darnos de alta en el buzón tributario, que es el enlace que tienen los contribuyentes con la Secretaría de Hacienda, con el SAC principalmente. Ujú. A través de los archivos que tienen un formato. Recuerden, las facturas nos las entregan con formatos PDF acompañadas de un formato XML. Ujú. ¿Y cuáles son los archivos que van a integrar la contabilidad electrónica? Pues nuestros catálogos de cuentas, ¿sí? Vamos a tener una balanza de comprobación y una información de las pólizas, ¿sí? Que hay 3 tipos de pólizas: pólizas de ingresos, pólizas de egresos y pólizas de diario. Y sus auxiliares, que es el desglose de todos estos movimientos. Ujú. Porque eso, o sea, debemos de tenerlo. ¿Por qué? Porque si nos llega una revisión, el SAT nos los va a exigir. Entonces, tenemos como obligación llevar esa contabilidad electrónica y registrar nuestras operaciones. ¿Quiénes son los obligados? Están obligadas todas las personas morales, ¿eh? Ujú. Y también personas físicas, ¿sí? Que lleven una actividad empresarial principalmente y que tengan ingresos superiores a 2 millones de pesos. Hay personas, por ejemplo, los socios, vamos a hablar de las cooperativas. Ujú. Los socios que son personas físicas, ¿sí? Que tienen ingresos menores a 400,000 pesos, y esos ingresos solo devienen de las cooperativas, no tendrían obligación alguna, ¿sí? Pero si el cooperativista, por ejemplo, en lo que es mi caso, tiene otras actividades, sí está obligado, ¿cómo se llama?, a llevar un registro, ¿sí? Y a presentar las declaraciones tanto provisionales como las anuales, o sea, cuando tenemos más de un, ¿cómo se llama?, ingreso, estamos obligados a llevar esta contabilidad y registrar nuestras operaciones y presentar nuestras declaraciones. Ujú. Entonces, ¿cuáles son esas declaraciones? Ujú. Nos dice que las declaraciones de impuestos son un reporte que debemos de presentar las personas físicas y morales al Servicio de Administración Tributaria para informarle cuestiones relevantes como cuáles fueron nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras utilidades y en Consama y en otros casos también los clientes, proveedores, empleados, ¿sí?
y la información acerca de los impuestos existentes en el país, como lo que es el pago que hacemos de impuestos sobre la renta y en su caso retenciones que hagamos también de impuesto sobre la renta y de IVA y del impuesto especial sobre producción, ¿sí? Y servicios. Y las declaraciones pueden ser anuales, mensuales, que son las provisionales, y las informativas. Por ejemplo, las de clientes, las de proveedores son de carácter informativo. En este caso, por ejemplo, en las cooperativas de ahorro y préstamo se presentan declaraciones mensuales de IVA y en su caso las retenciones de ISR y de IVA. Y recuerden, o sea, el IVA es por los intereses, ¿sí? Y las retenciones de IVA es como si tiene personal, ¿cómo se llama? Contratado. Presentan las declaraciones informativas anuales, si realizan operaciones grabadas con IVA, incluso las de tasa cero. Y las declaraciones informativas, eso es lo que hacen. Y las cooperativas de producción, presentamos la declaración anual, las declaraciones mensuales en su caso, de acuerdo a los regímenes fiscales que tengamos. Presentamos declaraciones de SR, de IVA y en su caso de IEPS, así como los enteros mensuales por las retenciones de ISR o IVA efectuadas, las declaraciones informativas, ¿sí? Las informativas anuales y en su caso declaraciones informativas también del IEPS, ¿sí? Que estas se reducen de acuerdo, como lo mencionaba, a lo que es los regímenes fiscales. Y por eso, o sea, a ver, es algo importante, o sea, lo que mencionábamos hace rato con el compañero, ¿sí? Que, ¿cómo se llama? Que nos decía Ángel, ¿no? Yo sí quiero resaltar esa parte, ¿sí? El que incluso, por ejemplo, es algo que iría dentro del principio de cooperación entre cooperativas. Porque muchos decimos es que somos pequeñitos y pues ni presentamos declaraciones, ni presentamos, ¿cómo se llama? No tenemos controles, hacemos lo que queremos, nos pagamos con un recibo en papel, ¿sí? Sí. Entonces tenemos problemas fiscales y ahora incluso con las nuevas disposiciones normativas, pues ya no podemos venderle, o sea, no podemos ser proveedores de ningún gobierno y tampoco, lo que es peor, no vamos a poder acceder a apoyos. ¿Sí? Sí, a pesar de que hay muchas, de veras, hay muchas cooperativas que, bueno, vamos, o sea, para no quitarme, ¿no? Que no estamos cumpliendo plenamente. Entonces, yo lo que les digo es que lo ideal es que desde el principio hagamos las cosas con orden y contratemos un contador que sepa de cooperativas, ¿eh? Que sepa, porque es importante que los contadores sepan. Es importante que lleguemos a desarrollar cooperativas, ¿sí? De contadores y incluso también de abogados, ¿eh? Decían hace mucho tiempo, decían que en las familias querían, ¿sí? A principios del siglo pasado incluso, decían que las cooperativas, las familias querían tener en su casa, en su familia, un doctor y un sacerdote. ¿Sí? Ya si el doctor les fallaba, pues el sacerdote les allanaba el camino, ¿no? Y ahora lo que se dice es que requerimos un contador y un abogado. Si el contador nos falla, pues ya tenemos el amparo del abogado, ¿no? Y es importante que nos podamos acercar. Y si económicamente no podemos, o sea, pues cubrir totalmente el caso de un contador, unámonos entre cooperativas
O sea, incluso creemos que vayamos creando cooperativas de segundo nivel, como son las uniones o federaciones, y entre todas contratemos a contadores y tengamos cerca de abogados. Perdón. Sí, ¿por qué? Porque no, o sea, a veces denostamos este tipo de trabajos, pero son de total relevancia, ¿eh? Y yo no soy, no, y voy a decir, yo no soy contador, soy administrador, ¿eh? Pero creo, ¿cómo se llama? Incluso en mi cooperativa tenemos la fortuna de contar con socia que es contadora y que es la que nos lleva, ¿cómo se llama? Y cumplimos con todo esto y podemos, con ellos podemos acceder a muchos programas donde nos pide esa opinión de cumplimiento. Y la opinión de cumplimiento, perdón, la opinión de cumplimiento no se da solo si no debes impuestos. O sea, si sale negativa, si no, si debes impuestos, y sale negativa si debes declaraciones. Y después para quitarte esa opinión, o sea, a veces todo lo hacemos con gran, ¿cómo se llama? Apuro, ¿sí? Porque tenemos poco tiempo para eso. Y para quitarnos o sea, las opiniones negativas, aun cuando cumplamos, todavía tienen un tiempo para poder responderte. Ujú. Y creo, como se llama, que lo ideal es que estemos, o sea, tengamos buenas prácticas en los aspectos fiscales, paguemos el impuesto mínimo que nos permite la ley, ¿sí? O sea, no evadamos, sino paguemos el impuesto mínimo que nos permite la ley. Y bueno, o sea, el séptimo concepto que tenemos es que tenemos que calcular y enterar las retenciones efectuadas. Por ejemplo, de ISR. Ujú. Y, o sea, si nosotros en el caso de la prestación de servicios profesionales a las personas morales, a ver, si nosotros, por ejemplo, si un contador va a trabajar con una empresa y con una persona física, le da el mismo contador por el mismo servicio, le da dos comprobantes distintos. A la persona física le entrega una factura. 100 más 16 de IVA, le paga 116. Pero la persona moral le entrega un recibo por servicios profesionales, lo que le llamamos los recibos de honorarios, que son facturas como tal, ¿eh? Donde están el 100 más 16 son 110, menos 10% de ISR y menos 10,6666 de IVA, ¿sí? Donde la persona moral le va a pagar, o sea, de esos 116 que le debe, le va a pagar poco, o sea, le va a tener que restar a los 116 poco más de 20 pesos, digamos, estuviéramos hablando en pesos, ¿sí? Pero esas retenciones las tiene que entregar al mes siguiente, ¿eh? ¿Sí? Al mes siguiente tiene que enterar esas retenciones, ¿sí? Para que la persona física que prestó el servicio pueda hacer las deducciones correspondientes y pagar, en el caso también, ¿sí? Esa deducción correspondiente que corresponde. Ujú. Entonces, se tiene que hacer el cálculo también del IVA que tenemos y como mencionábamos, ¿cómo se llama? Nosotros a ese impuesto que nosotros estamos reteniendo, tenemos también que enterarlo, ¿sí? Ese sí lo tenemos que enterar, ese no lo puede, ese IVA que retuvimos no tiene deducción alguna, ¿eh? Tenemos que enterarlo de manera total.
cuando retengamos por servicios profesionales ese 10.66, sí, tenemos que enterarlo completito. Y bueno, a ver, con eso ahorita terminaríamos la parte de los impuestos sobre la renta, impuestos del IVA y el IEPS. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto para poder entrar a lo que serían las aportaciones, los pagos, los que comentaba ahorita el compañero, los pagos al IMSS y al Infonavit? ¿Alguna pregunta? Yo aprovecho la oportunidad y te hago una pregunta de una duda que tengo. Una sociedad de No, servicios. ¿tu nombre? Mi nombre es César. César. Ajá, Sí. Una sociedad de servicios ajá. que la cual, y me pongo en primera persona, yo ofrezco un servicio de capacitación por medio de una sociedad cooperativa, de la sociedad cooperativa. A lo cual, bueno, la sociedad cooperativa es quien emite la factura correspondiente y, bueno, con todos los requisitos fiscales. Sí. Posteriormente, la sociedad cooperativa, a mí que impartí esa capacitación, me va a otorgar, y que soy miembro, soy socio cooperativista, me va a otorgar un recurso pues diferente al que me corresponde pues por esta Claro. parte. Yo ahí la cooperativa lo entiendo así, me va a dar un ingreso que la cooperativa como tal lo va a deducir como asimilable a salarios Ajá. y se, Sí. y se cobran los impuestos correspondientes sin la necesidad de yo tener que expedir un recibo de honorarios. No, o sea, obviamente sí, sin la necesidad o sea, la cooperativa es la que va a expedir el comprobante. Ujú. Ujú. Y va a Pero el decir a César le voy a pagar, cobramos 100 pesos, ¿sí? Y ujú, regularmente, sí, pues, en una cooperativa, deducimos los gastos de la cooperativa. claro, sí, 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 las aportaciones Vamos que se tienen a- que hacer, etcétera. del diferencial, decimos cuánto va a los fondos sociales. Sí, 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 ujú. Sí, y después va el pago que se te hace y el pago va a tener una retención Como asimilable a salarios. como asimilable a salarios, va a tener una retención y te va a emitir un pago como si fueras un empleado. Sí, sí, sí. Sí, te va a emitir un pago, que esa retención, o sea, ahora sí que en teoría debiera ser ¿cómo se llama? También una retención al IMSS y al Infonavit, ¿eh? Debería de darte. Eh, Eso es lo que ok, vamos a pagar, ¿sí? ok, sí, Eso pero es, por ejemplo, me imagino que es un caso similar al tuyo. Si tú tienes otro tipo de actividades y por las otras actividades ya estás contribuyendo al IMSS y al Infonavit, pues no sería necesario porque en las capacitaciones o el servicio que estoy dando dentro de la cooperativa es esporádico, no es constante. no, no, a ver, es que tú no eres trabajador de ahí, o sea, Exacto, no digamos soy que trabajador, sí. a ver, yo te lo pongo en otro sentido. Ujú, O sea, tú, digamos, tú ya tienes, o sea, porque tienes dos trabajos, uno en una empresa que te tiene inscrito al Seguro Social, sí, al Infonavit, y además trabajas en la cooperativa, soy socio, sí. ¿sí? Entonces, yo nada más te lo voy a exponer en otra forma, ¿eh? Ujú, Hay una compañera que trabaja en Liverpool, en esa tienda departamental, en las sí, mañanas, ¿sí? Y además se va y trabaja en el Palacio de Hierro en las tardes. ujú. Entonces, el Palacio de Hierro puede decir, como Liverpool ya lo tiene inscrito, yo ya no lo voy a inscribir. Entiendo hacia dónde va tu ejemplo. Sin embargo, al ser una cooperativa con una visión social, una visión más comunitaria, la intención es precisamente no cargarle ese tipo de cargas. ¿Y a qué voy?
a que el porcentaje que la cooperativa va a pagar, en este caso por el servicio, la capacitación que yo di una o dos al mes, la carga económica que cae en la cooperativa va a ser importante a diferencia de pues de ese, ¿cómo se llama? De ese ingreso que se va a tener y en un momento terminado, pues que tiene que absorber. Ejemplo claro, yo, por mis actividades de capacitación dentro de la cooperativa, ingreso a la cooperativa 10,000 pesos. La Ajá. cooperativa me puede tener a mí dado de alta en el seguro por un salario mínimo y el costo de ese salario mínimo van a ser aproximadamente 5,000 pesos. Ujú. Entonces, a mí en este caso, o sea, tiene pros y tiene contras, lo entiendo perfectamente, porque, bueno, el pro que le vería es que yo estaría incrementando mi salario base de cotización en el seguro para el día de mañana. Hoy estaría aportando más ingreso a mi Afore por los dos empleos Y que la tengo, los semana, dos que tengo registrados. sí, y la Y semana. la parte de la cooperativa estaría teniendo una carga económica importante que a veces en las cooperativas que iniciamos, pues no tenemos esa facilidad o esa disposición. Ujú. A ver, lo que tú dices es lo ideal y lo que quisiéramos, ¿eh? Pero la ley no dice eso, ¿eh? La ley no dice eso. O sea, si tú estás en la cooperativa, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? O sea, tú estás en Ujú, el régimen general obligatorio. E incluso la propia ley de cooperativas dice que la cooperativa debe de inscribir, ¿cómo se llama?, en las instituciones de seguridad social a los socios cooperativistas que estén trabajando en la cooperativa. Y no puedes estarte ok. dando de baja, ¿eh? O sea, a ver, o sea, yo te voy a decir, la realidad, hay un estudio que desarrolló la actual directora del STIFE, Verónica Viloria, y que hace años Ujú, yo presidí la Unión de Cooperativas de Actividades Diversas de la Ciudad de México y tuvimos un estudio sobre seguridad social que hizo la maestra Yesenia Ramírez de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y los dos estudios tienen los mismos resultados a pesar de que tienen cerca de 30 años de diferencia, ¿eh? 20 años, ujú, no son tantos, son 20 años. Pero dicen que la más del 90% de las cooperativas no cumplen con la seguridad social de sus socios, ujú, porque es la realidad, ¿sí? No tienen, como se llama, capacidad económica para estar pagando, ¿eh? Pero, y fuera de eso, el IMSS no nos anda correteando en general, ¿eh? Solo casos de sí, excepción, ¿sí? ujú, Porque si nos estuviera correteando, el SAT puede ir, o sea, le puedes deber, ¿eh? Y todavía es un poco laxo en el cobro de las deudas. Pero el IMSS te va y te embarga, man. Ujú. ok. Afortunadamente no. Y bueno, pues entrando en eso, o sea, el artículo 12 de la ley del IMSS, que está aquí en la pantalla, dice que son sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio los socios de las sociedades cooperativas. Incluso hay cuestiones, Ujú, ¿sí? Porque en una cooperativa de consumo, o sea, ¿por qué va a estar inscrito el socio también, no? sí, E incluso de facto en las de ahorro y préstamo, todos los que ahorran, o sea, lo que es Caja Popular Mexicana no paga por los millones de socios, ¿no? O sea, hay también claro, unos problemas con la ley y derivado de esos problemas, creo que ese es, como se llama el argumento para que no nos anden correteando con el IMSS. ok. Pero ¿qué sucede también? Y o sea, y bueno, lo he platicado, digo que con este amigo que tengo, que él fue alto funcionario en el SAT, o sea, lo que sí detectaron es que algunos queriéndose pasar de vivos, lo que hicieron es que querían crear cooperativas, ¿sí? Para que la gente venderle
que la gente les pagara para que ellos hicieran las semanas de cotización que les faltara o reactivarse para jubilarse, ¿eh? Y el gran problema es que ya están perfectamente detectadas esas operaciones y el IMSS tiene los mecanismos para comprobar que no hay, como se llama, un trabajo detrás de eso y negarles la jubilación e incluso acusarlos de un delito que se denomina acto jurídico simulado, ¿sí? Entonces, sí, o sea, ¿por qué lo amarras sencillamente con el impuesto sobre la renta, ¿eh? O sea, no es que agarres y le pagues a la cooperativa y la cooperativa te da de alta en el IMSS, paga una parte y tú le vas pagando a la cooperativa otro para hacerlo. Lo ideal es hacerlo directamente con el IMSS y vas a hacer algo así, ¿no? Si la gente se quiere, sí. Pero finalmente, así como sucedería en el caso que yo te decía, de que hay dos empresas que contratan a la misma persona y esa persona pues va a tener, o sea, una mayor cotización en el IMSS y va a tener más semanas, ¿sí? Cotizadas también, ¿eh? Porque está dobleteando y eso es legal, se le reconoce, ¿eh? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. es- estamos ahí en el artículo 12, ¿sí? Del IMSS y también el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas dice que las sociedades cooperativas en general deberán afiliar obligatoriamente a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo personal. En este caso, no habla como la ley del IMSS que dice que son todos los socios, sino que dice solo aquellos que estén trabajando en la cooperativa. ¿Sí? Y hay cooperativas, yo conozco casos de cooperativas donde eran, en un caso creo que eran 48 y solo la mitad estaban trabajando, entonces solo la mitad estaban pagando, como se llama, estaban inscritos en el IMSS, ¿eh? Y, o sea, entonces esto quiere decir que nosotros, los socios cooperativistas, de acuerdo a estas dos normas, deberíamos de estar inscritos en la Seguridad Social. ¿Por qué no estamos inscritos? Por lo mismo que dijiste tú, sí, César. Por lo mismo que dijiste, no estamos inscritos porque no tenemos la capacidad económica de estar pagando mes con mes, o sea, nuestras aportaciones al IMSS y al Infonavit. Claro, claro. Y en el, sí, y entonces, bueno, aquí viene el artículo 116. Dice, si una persona tiene derecho a cualquiera de estas, de las pensiones de este capítulo, y también a pensión proveniente de seguros de riesgo de trabajo, percibirá ambas sin que las sumas o sus cuantías excedan del 100% de su salario mayor. Y aquí, o sea, con la suma de salarios, pues eso te permitiría una mayor pensión. Ujú. Y bueno, ¿cómo se llama? El IMSS, o sea, es un gran pendiente que tenemos las sociedades cooperativas de resolver, porque también se paga de manera tripartita, o sea, cuando se está pidiendo que se pague de manera bipartita. O sea, porque nosotros al ser dueños y trabajadores estamos pagando 2/3 de lo que se debe pagar en el IMSS, cuando podríamos estar pagando solo la mitad en el sistema bipartita, ¿no? O sea, la tripartita se compone una parte por el gobierno, una parte por el patrón y otra por el trabajador. Y en este caso nosotros somos dueños y trabajadores a la vez. Entonces pagamos dos partes, ¿sí? Y en el bipartita sería una parte del gobierno y una parte de la cooperativa, ¿no? Ujú. Y es lo que se está peleando y esto se sigue peleando, ¿eh? Y bueno, las aportaciones al Infonavit, esas sí son materia de una decisión de la propia cooperativa, ¿sí? El Infonavit tiene el criterio jurídico que las cooperativas no tienen la obligación de pagar aportaciones adicionales por sus miembros
solo por quienes presten un servicio personal subordinado, quienes son los trabajadores. Y el Infonavit te determina que en un momento dado, o sea, ahí está el criterio de la Suprema Corte, ¿sí? Que el socio cooperativista puede decidir, y hablo no de la cooperativa, hablo del socio cooperativista, puede decidir si en un momento dado, o sea, no quiere pagar la aportación del Infonavit, ¿sí? O en otro caso, si quiere pagarla para tener los beneficios del Infonavit. Es una decisión no solo de la cooperativa, sino de los trabajadores. Hay cooperativas donde se están pagando el IMSS. Acuérdense que se paga el IMSS y el Infonavit, ¿sí? O sea, se paga el IMSS y solo el IMSS se puede pagar por todos y el Infonavit solo por algunos. Yo conozco varios casos de esos, ¿eh? Y es válido. Y lo reconoce tanto el Infonavit como la Suprema Corte. Y bueno, con eso concluyo. No sé si hay algún comentario adicional. ¿Ninguno? No, gracias. Muchas gracias, César. Bien, pues muchas gracias a ti, estimado Héctor. Estoy viendo a ver si hay comentarios aquí en el chat. De entrada, pues agradecerte la sesión de hoy, la verdad muy completa con respecto pues a la cuestión fiscal. Y bueno, aquí varios también te felicitan, Félix, mismo Ángel, Papalozzi, los compañeros y compañeras que también se sumaron. Por aquí también invité a compañeros que, que pues ya los hemos conocido dentro del NODES. Y por aquí incluso también vi compañeros de la cooperativa Cruz Azul, no sé si leí mal, pero qué bueno. Saludos, Saludos saludos, soy también. Eduardo Vega, Ah, estimado Eduardo, pues muchas gracias por Leobardo, acompañarnos. no, no, hombre, aquí De escuchando a Eduardo. Héctor y muy bien, toda la información muy bien, hay detalles, pero creo que con esto está muy bien, gracias, gracias por la invitación, ya por aquí estamos también al pendiente, muy bien, muchas felicidades, Héctor, y a ustedes por organizar esto para todos nosotros, gracias. No, pues al contrario, muchas gracias, Leobardo, por estar presentes y también pues otros compañeros de ahí del mercado de las cosas verdes los invité y espero que también les haya gustado, además de los colegas de pues el curso. Les comento, bueno, primero agradecerle nuevamente a nuestro compañero Héctor Valdés, creo que al final también dejó ahí sus datos de la cooperativa Consultoría Social. La verdad, sí nos acompañó bastante bien en este curso y pues nos hace patente la importancia de tener pues también acompañamiento, así como lo comentó Ángel Papalozzi también. Y pues nuestra siguiente sesión es el día de mañana. El día de mañana también tenemos una muy buena noticia para el curso, la cuestión de educación financiera, que es parte también de este curso de nueva creación de cooperativas, la va a estar impartiendo compañeros de Nafinsa. Entonces, ya por correo les compartimos la liga para el día de mañana. Les invitamos también que se conecten puntualmente y también quienes por vez primera nos acompañaron el día de hoy, en dado caso que también quieran estar el día de mañana en la plática de Nafinsa a la misma hora por virtual, por Zoom, pues me lo hacen saber y les compartimos también la liga. Ya casi estamos también por terminar esta serie de este curso con las diferentes sesiones, que son 7 en total. Mañana sería la sesión 6 y la próxima semana estaríamos cerrando este curso. Recordarles que todas las sesiones se están grabando y se están subiendo a YouTube. Entonces también quien guste revivir alguna de las sesiones, con todo gusto les compartimos también el sitio donde están alojadas.
para que la puedan consultar. Pues por mi parte sería todo, agradecerles también nuevamente a quienes asistieron, a nuestro compañero Héctor, y nos estaremos viendo entonces el día de mañana a la misma hora. La liga está en el WhatsApp y también se les hizo llegar por correo. Entonces, pues nuevamente que tengan muy buena tarde y agradecerles su asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Héctor. Gracias por la sesión. Y saludos a todos y a Ahí, todas. ahí- ahí después te voy a estar molestando ahí con unas asesorías. ¿Va? ¿Mm? Sí.